Buenos días, amados hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro culto dominical. Bienvenidos a nuestro culto de nuestra iglesia Luz y Esperanza, donde por este tiempo podemos hacerlo así, vía virtual. Pero esperamos que ya dentro de, supuestamente, una semana más, se acabe este estado de cuarentena y se continúe. No sabemos lo que va a pasar, pero lo cierto es que por mientras podemos reunirnos, podemos compartir la palabra, podemos tener nuestros cultos familiares ahí en nuestras casas y podemos seguir compartiendo, seguir orando, seguir meditando en la palabra. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana, meditar en la palabra de Dios, que es lo que nos quiere decir nuestro amado Dios a través de su palabra. Y antes de poder empezar, ¿qué te parece si oramos? Para poder entregarle este tiempo a nuestro Señor y que sea Él ayudándonos a poder entender, ayudándonos a poder comprender su palabra y ayudándonos a poder ser ministrados por medio de ella, y a la vez también que su Espíritu Santo nos siga formando a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Así que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Maravilloso Padre Celestial, muchas gracias, Dios mío, por esta mañana. Gracias porque en tu bondad, en tu gracia nos permites poder estar reunidos, Señor, hoy en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias porque nos has llamado un pueblo tuyo. Gracias, Señor, porque en ti y solamente en ti y nada más que en ti podemos estar seguros, podemos estar confiados, podemos saber que tú tienes el control absoluto de todo, Señor, y que aún tienes contado todos nuestros cabellos, Dios mío. Y, Señor, tú eres nuestro Padre. Y a ti acudimos en esta mañana, Señor, para que nos ayudes a poder entender tu palabra, para que nos ayudes a poder comprenderla, a poder aplicarla, a poder vivirla, Señor, en nuestro día a día, y que se siga siendo tu perfecta y soberana voluntad. A ti apelamos, Señor, haz con tu palabra lo que tú has decidido hacer con ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Volvemos hoy al Evangelio de Mateo. Mientras te voy hablando, vas buscando, por favor, el Evangelio de Mateo, el capítulo 5. Y vamos a ver de los versículos del 1 al 4. Nos encontramos ahora en esta sección de lo que son las bienaventuranzas, o dichosos, o doblemente felices, en el famoso Sermón del Monte predicado por nuestro amado Señor Jesús. Esta es una enseñanza fundamental para la iglesia de todos los tiempos, para aquellos que reciben a Dios como el supremo bien, la dicha eterna, la gracia de ser felicitados o bienaventurados por lo que Dios ha querido dar, su gracia, su eterno perdón, su vida eterna para cada uno de los que han puesto su confianza y se han arrepentido de sus pecados y han puesto a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Los cristianos son bienaventurados. Es lo primero que se empieza a ver en este tema de la bienaventuranza. El pastor Ronnie, la semana ya antepasada, en nuestro último culto que tuvimos de una manera presencial, nos enseñó de lo que eran los cristianos que son pobres en espíritu, pues no tienen nada que presentar ante la santidad y majestad del santo y todopoderoso Dios, y que están vacíos ante su presencia, pero son llenados y saciados por Dios solamente por la inmensa gracia de Dios. Esta connotación de pobres en espíritu, o el famoso Sermón del Monte, tenemos que darnos cuenta también acerca de los fariseos. Los fariseos creían en su justicia, y el Señor Jesús va a decir que nosotros tenemos que tener una justicia superior a los fariseos y saduceos y a los escribas. Y entonces empieza con este Sermón del Monte. Empieza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Pero por qué pobres? Porque los fariseos se creían ricos en espíritu. Ellos se creían los ya no ya. Pero Jesús pone una connotación distinta. Bienaventurados son los que son pobres en espíritu, porque pueden ser saciados por Dios, porque dependen de Dios, porque Dios es su todo y solamente en Él y nada más que en Él pueden recibir esa gracia del perdón, esa gracia de poder estar con Él, esa gracia de poder que su espíritu pueda realmente conocer a Dios, pueda deleitarse en Dios, pueda caminar en Dios y pueda vivir para Dios. Hoy vamos a meditar en la siguiente bienaventuranza.
Y así que ahí que tienes tu Biblia abierta en Mateo capítulo 5, de los versículos del 1 al 4. ¿Lo tenemos? Pues bien, dice así. Cuando Jesús vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y el versículo 4, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Lo primero que vamos a ver en esta mañana es dichosos o felices. Como en la bienaventuranza anterior del versículo 3, esta declaración inicia con la misma palabra, con makairos, que significa bienaventurados, doblemente felices o supremamente bendecidos, felices los que Cristo señala en esta enseñanza. Los pobres en espíritu son bienaventurados, y estos mismos son los que lloran, son bienaventurados, doblemente felices, son dichosos. La felicidad que nos presenta nuestro Señor Jesús en esta sección es distinta a la felicidad que este mundo quiere hacernos creer que es felicidad. Donde se te dice que puedes hacer lo que tú quieras hacer, vivir como tú quieras, que no te importe lo que el mundo diga, simplemente tú sé feliz. Quédate tú satisfecho y que no te importe lo que los demás piensen o que opinen. Puedes comprarte y hacer todo lo que tú quieras, como si el dinero sirviera para que tú puedas feliz, porque al final el dinero se acaba y se perdió esa felicidad. O como si una persona pudiera depender para que uno pueda ser feliz y cuando esa persona se va, entonces tu felicidad se acaba. Cuando tienes una mascota y dependes de esa mascota para ser feliz y eres feliz con esta mascota, pero se muere esta mascota o se pierde esta mascota y al final tú terminas nuevamente en tu desdicha. Pero acá tenemos algo distinto. Nuestro Señor Jesús los llama los verdaderamente felices, doblemente dichosos, son aquellos que siguen a Cristo. Que al ser pobres en espíritu dependen totalmente de su Señor, quien es su fuente de gozo, felicidad, Él que nunca cambia, y ante ello uno puede tener la seguridad de que Dios siempre estará sustentando nuestras vidas, no solo en algo material, sino en algo que trasciende todo, que es el ámbito espiritual. Felices, dichosos, doblemente felices. ¿Pero qué son doblemente felices? Son aquellas personas que lloran según este versículo. Bienaventurados los que lloran. Y es eso lo que vamos a ver en segundo lugar. Los que lloran. En un mundo que cada día se aleja de Dios, pregonando la idea de buscar el placer, hacer y seguir lo que te haga sentir bien, trata de ser feliz como se pueda. En contra de este pensamiento, salta este versículo que nos dice: dichosos, doblemente felices, bienaventurados los que lloran. ¿Quiénes son los dichosos que lloran? Nuevamente, la respuesta es, al igual que los pobres en espíritu, son los creyentes que siguen a Cristo, dependen de Cristo, viven para Cristo. Son aquellas personas que son pobres en espíritu porque tienen al único sustentador, que es Dios, para poder satisfacer nuestra vida, para poder satisfacer nuestra alma, para poder darle sentido a nuestra vida y poder vivir de acuerdo a lo que Dios manda en su palabra. ¿Pero por qué lloran? ¿Por qué estas personas que son felices, dichosos, que son bienaventurados, lloran? ¿Por qué Jesús los llama que son estas personas doblemente felices? ¿Y por qué lloran? Lloran por su pecado, porque reconocen su pobreza, su vacío y su miseria al presentarse a un Dios vivo, a un Dios santo, a un Dios puro, a un Dios justo. Algo que tenemos que recalcar es que a veces hay un concepto equivocado del pecado. Aún en la iglesia, y muchas veces, se toma esto como algo liviano, algo que se habla de simplemente algunas fallas o errores humanos,
y no de lo que realmente es, de la violación a la ley de Dios, que es una rebelión en contra de Dios. Pecado es ir en contra de Dios, es rebelarse contra Dios, es decirle: Dios, yo no voy a hacer caso de lo que tú mandas, sino que voy a hacer y vivir como yo quiero hacer. El cristiano llora por su pecado al darse cuenta que ha transgredido la santa ley de Dios, que ha ofendido a su Creador, que ha ofendido a su sustentador, que ha ofendido a su Señor y Salvador. El cristiano llora porque se da cuenta que ante la santidad del Dios Todopoderoso, el pecado lo único que hace es alejarnos de Dios. Eso es lo que hace el pecado, nos aleja de Dios. Aquellos que han seguido a Cristo, que han iniciado a Cristo y pecan y constantemente pecan, el Espíritu Santo deja de hablarnos y de decirnos que somos hijos, y nuestra carne da rienda suelta a toda la pecaminosidad, y al final terminamos en un estado mal. Se ha visto despectivamente esta representación del golpe de pecho. Pero si hay alguien que constantemente debe hacer esto, es el cristiano, que debe acercarse a Dios diciendo: sé propicio a mí, que soy pecador. Es como la imagen que Jesús nos presenta, ¿no? Entre el fariseo y el publicano. El fariseo llegó y dijo: oh Señor, yo ayuno tantos días, doy mis ofrendas todos los días, pero no soy como este publicano que es un pecador. Mientras que el publicano decía: oh Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Ni siquiera podía levantar la mirada porque era consciente de su pecado, que estaba ante un Dios santo, y lo único que pedía es que Dios lo pueda perdonar. El cristiano, cuando se acerca a Dios, como nos dice Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 9, que confesemos nuestros pecados. Y esa palabra confesar tiene que ver con que yo pienso igual que Dios. Pienso igual que Dios aborrece el pecado, y por ende yo aborrezco el pecado y confieso ese pecado y le digo: Dios, como tú piensas acerca del pecado, yo pienso igual que tú. Perdóname, me arrepiento de este pecado porque no tiene nada que ver contigo. Entonces Dios, que es fiel y justo, nos perdona y nos limpia de toda maldad, y volvemos nuevamente en nuestro caminar con Él. El cristiano es el único que puede ser consciente de su necesidad de Dios, de su necesidad de perdón, pues aún sus pensamientos y oraciones más devotas están contaminadas de pecado, y solo pueden ser escuchadas por la intercesión del Espíritu Santo en los méritos de la obra expiatoria que hizo Cristo Jesús en la cruz. Por medio de Cristo Jesús es que podemos tener entrada directa al Padre. Es por medio de Cristo Jesús que nuestras oraciones pueden ser escuchadas. Es por medio de Cristo Jesús que podemos ser declarados justos delante de Dios. Es por medio de Cristo Jesús que el Padre nos ve y que nos puede ser aceptos en Cristo para Él. Es por medio de Cristo Jesús es que tú y yo podemos estar delante de la santidad de Dios por medio de lo que Él hizo en la cruz. Dios no nos oye porque le amamos más o porque hacemos siempre lo que Él nos manda. Él nos oye porque decidió amarnos, porque decidió acercarnos a Él por medio de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Si somos de aquellas personas que reconocemos nuestra necesidad de perdón ante Dios, que lloramos delante de Él por haberlo ofendido y que nos duele el corazón por ofender la santidad y majestad de Dios, entonces para nosotros hay una buena noticia, hay una doblemente felicidad. Es que estamos entre aquellos que Cristo llama bienaventurados, doblemente felices, dichosos los que lloran. Los que lloran y se dan cuenta de la magnitud del pecado en contra de la santidad de Dios. Que oramos, que lloramos y decimos: Dios, ayúdame a cambiar. Dios, ayúdame a ya no pecar contra ti. Ayúdame, Dios, a seguir y ser cada día más como Cristo. De poder buscar cada día más de Cristo. Lo que ocurre, hermanos, es que en este tiempo a veces hemos tomado el pecado a la ligera.
y ya no oramos, ya no lloramos por causa del pecado, sino que simplemente decimos, oh bueno, Dios perdóname y se acabó. Pero no nos damos cuenta de que es una ofensa terrible contra nuestro Dios. Pero Dios, que es bueno, fiel, nos llama a arrepentirnos y a volver a Él. Empecemos a ver el pecado como algo serio, pero a la vez también empecemos a ver a Dios como un Dios santo, 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 que en Él no habita el pecado, pero que sí podemos acercarnos por medio del sacrificio que hizo Cristo Jesús, por medio de su inmensa gracia. El cristiano no solamente llora por sus pecados, sino también llora por el pecado de los otros. El cristiano llora por los pecados del mundo a su alrededor, no solo porque le afectan de una u otra forma al ser objeto de injusticias, burlas, infamias, sino porque deshonran la gloria de Dios. En Daniel 9, de los versículos del 1 al 20, podemos ver cómo él oró por sus propios pecados y también oró por los de su pueblo, porque habían pecado contra Dios, y lo que él pide es que Dios tenga misericordia y perdone los pecados de su pueblo. En este tiempo en el que vivimos, donde la maldad cada día crece más y más, donde asesinar a un menor estando en el vientre es algo normal porque dice que tú puedes decidir por la vida de esa persona, cuando en realidad es una vida y estarían asesinándola. Donde mentir, robar, golpear, chismear, desobedecer a los padres, odiar, no perdonar, calumniar, donde el hombre quiere ser mujer y la mujer quiere ser hombre, cambiando lo que Dios ha establecido y siguiendo por sus propias pasiones, abandonando al Dios Todopoderoso. Necesitamos nosotros como iglesia, hermanos, orar también por causa de los pecados del mundo. En estos días donde el virus azota nuestra nación, donde también, aún a pesar de eso, la gente no se arrepiente, sino que sigue buscando tras sus propios deleites, tras sus propios placeres, donde siguen deshonrando a Dios. Tenemos que orar para que Dios tenga misericordia de nuestra nación. Tenemos que orar por los pecados del mundo, para que la gente pueda arrepentirse y darse cuenta de lo que están haciendo. El creyente o estos bienaventurados lloran no solamente por causa de su pecado, sino también por causa del pueblo. Y si no estamos orando por los pecados de nuestra nación, entonces, hermano, tenemos que volver nuevamente a doblar nuestras rodillas, a pedirle a Dios cuando transgredimos su ley, pedirle perdón y volver a Él, y a la vez también pedirle perdón por nuestra nación, para que nuestra nación pueda venir a Cristo, para que nuestros gobernantes puedan cambiar su manera de pensar, para que puedan dejar de pensar en sí mismos y empiecen a pensar en los demás, para que nuestras autoridades vean la magnitud de su pecado y que puedan poner a Dios en primer lugar y de esa manera puedan traer de una manera distinta bienestar al pueblo. Donde el pueblo pueda empezar a pensar ya no en sí mismo, sino empezar a pensar en los demás. Donde el amor al prójimo pueda surgir nuevamente. Donde el amor y el temor a Dios pueda ser lo primero que haya. Donde el evangelio pueda trascender cada vez más y más. Donde las familias puedan ser fortalecidas, donde las familias puedan colocar a Cristo en primer lugar, y Él siendo la cabeza, el matrimonio, papá y mamá puedan crecer, donde el hombre pueda asumir su responsabilidad de cabeza del hogar, y que Él pueda dirigir su casa con amor, donde ama a su esposa, y donde su esposa respeta a su esposo, y donde los hijos obedecen a sus padres, y donde los padres no llevan a ir a sus hijos. Necesitamos orar. Bienaventurados son los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ellos reirán después de haber llorado. El que llora por su pecado recibe consolación de Dios al escuchar el perdón de Dios que se le ha otorgado en Cristo Jesús. Pues Dios mismo le trae a través de este lloro el arrepentimiento. Y si reconocemos nuestra condición y nos dolemos, vemos el fruto de ello. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No solo el ser perdonados personalmente, sino al ser parte del pueblo perdonado de Dios.
recibirán consolación, no solo por el gozo de escuchar el perdón de Dios, sino porque ellos y todos los días viven las buenas noticias de Dios. Es decir, el Evangelio de Dios todos los días, de que Cristo vino a este mundo, caminó entre nosotros, fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que está sentado a la diestra del Padre, y que volverá otra vez, y volverá esta vez por su iglesia, para poder estar con ella por siempre y para siempre. Una consolación que es eterna, una consolación que no solamente es para el momento, una consolación que también nos lleva y nos ayuda en medio de las aflicciones, donde en algunas oportunidades Dios quitará la aflicción, fruto de nuestro pecado o del pecado de otros en contra de nosotros, o en otros casos nos dará la fuerza para soportar confiados en su gracia. Pero siempre tendremos segura una consolación eterna, tal como le fue revelado al apóstol Juan allá en Apocalipsis. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y esta consolación es eterna. Consolación de poder estar seguros de que Dios perdona nuestros pecados. Consolación de poder estar seguros que aún en medio de las aflicciones, Dios está con nosotros. Consolación que aún a pesar de que necesitamos de Dios, que somos pobres en espíritu y de que dependemos plenamente de Él, podemos tener la consolación de saber de que Dios va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Poder reconocer de que Dios va a satisfacer nuestra alma, que va a satisfacer nuestra hambre y sed de justicia. Solamente en Él, por Él y para Él. Dichosos los que lloran por su pecado. Y no solamente por su pecado, sino también por los del pueblo. Hermanos, el Señor nos llama a ser doblemente dichosos, doblemente felices, bienaventurados los que lloran por causa de su pecado, de poder reconocer la santidad del Dios Santo que tenemos, de no simplemente suavizar el pecado, sino decir que pecado es pecado, y por causa del pecado hay una separación entre Dios y el hombre, que pecado trae una condenación eterna, pero que en Cristo Jesús, hermanos, podemos recibir un perdón eterno, que en Cristo Jesús podemos recibir esa agua que puede satisfacer, que Jesús es el pan de vida, y que solamente en Él podemos tú y yo vivir de una manera plena. Jesús nos llama a vivir en un estándar mucho más allá, pero solamente podemos hacerlo por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Dependemos de Dios para ello. Dependamos de Dios para ello. Sigamos orando por nuestra nación, que Dios tenga misericordia de nuestra nación y que podamos estar seguros que vamos a recibir consolación por lo que ha dicho su palabra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cristo lo prometió, Cristo lo dará. Podemos estar seguros, podemos estar confiados y podemos estar seguros, felices en Él. Pero una felicidad que no es algo externo, sino que proviene del interior, de una seguridad que está cimentada no en el hombre, sino en aquel que nunca cambia, que nunca deja de ser Dios Todopoderoso, nuestro amado Señor Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor, por medio de Cristo Jesús. Señor, nos has hablado y nos has dicho que somos doblemente felices si lloramos por nuestros pecados, si nos damos cuenta de la realidad de nuestro pecado en contra de tu ley, si nos damos cuenta, Señor, de la magnitud de que es pecar contra ti, pero que a la vez también, Señor, no tiene solamente que ver con nosotros, sino también tiene que ver con nuestra nación. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a ti. Ayúdanos a ver tu santidad, Señor, a caminar en ella, a andar en ella, a vivir en ella, Señor, dependiendo exclusivamente y plenamente de ti, Señor,
donde el punto de nuestra felicidad no esté basado en cualquier otra cosa, Dios, sino que esté basado solamente en ti, porque necesitamos ser llenados de ti. Necesitamos cambiar, Señor. Necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Necesitamos que el fruto de tu Espíritu se haga evidente en nuestra vida. Necesitamos, Señor, que cada día podamos ser formados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos a poder vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a depender de ti. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de que vamos a recibir consolación al escuchar de ti que tú has perdonado nuestros pecados, Señor. Al escuchar de ti que tú, Señor, ya nos has perdonado, que ya nos has cambiado. Al escuchar de ti que esta consolación, Señor, es un perdón eterno, es una consolación eterna, donde ya no habrá llanto ni sufrir, Señor. Donde tú y solamente tú eres tan suficiente para poder satisfacer nuestra alma. Aún en los momentos de dolor, Señor, tú eres tan suficiente para poder satisfacer nuestra alma, para poder satisfacer nuestro ser. Tú eres el único que puede consolar, Señor, los corazones. Y te pido que en el nombre de Cristo Jesús también consueles los corazones de muchas personas que han perdido a su ser querido, Señor. Que puedas tú, Señor, ayudarlos, que puedas tú consolarlos, que puedan ellos verte a ti, Señor, como su Señor y Salvador. Que puedas tu Espíritu Santo convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Y que puedan ver en Cristo a su Señor y Salvador. Y que puedan darse cuenta que solamente en ti hay esperanza, hay vida, hay gozo. Y ayúdanos a nosotros como iglesia, Dios, a cada día andar en santidad, en amor. Ayúdanos a darnos cuenta que dependemos exclusivamente de ti. Y que todo es por tu gracia. Glorifica tu nombre en nuestras vidas, oh Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y que su gracia siga siendo más que suficiente para nosotros, y que podamos ser parte de esto, dichosos, doblemente felices, los que lloran por causa de su pecado y los de su pueblo, pero que reciben consolación, gozo, en saber que Dios perdona nuestros pecados y que Dios puede salvar y perdonar a nuestra nación. Que Dios los bendiga.